Bueno, ¿no? Porque no están bueno, para la boca. ¿Listo? Bueno, entonces buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre los escalares y los bucles. Mi nombre es Carlos Fuentes, residente de segundo año. Los objetivos que me he planteado para esta charla son, uno, explicar la aplicación de la ecuación del movimiento. Explicar la aplicación de la ecuación del movimiento en la ventilación mecánica, comprender la interpretación sistemática de esas gráficas que vamos a ver que son los escalares y los bucles del ventilador mecánico, reconocer el índice de estrés y la presión de apertura de la vía aérea y pues sus repercusiones a nivel clínico y aplicar esa información que vamos a ver con todos los objetivos anteriores derivados de las gráficas ventilatorias en la toma de decisiones clínicas. Entonces vamos a empezar con la fisiología respiratoria hablando sobre la ecuación del movimiento, recordando. Entonces, la ecuación del movimiento es ese modelo matemático para entender la ventilación mecánica que viene derivada de la tercera ley de Newton, que es la que nos habla que toda acción tiene su reacción. Y acá lo que nos explica en esta ecuación del movimiento es principalmente, vamos a mirar toda la parte de la presión de las vías respiratorias en relación con la elastancia, el volumen, la resistencia y ese flujo y la PIB que se ve en qué modo ventilatorio vamos a tener a nuestro paciente si tenemos un paciente que pues no está haciendo esfuerzo respiratorio, si lo está haciendo. Entonces vamos a tener principalmente dos principios básicos. Uno de ellos es esta resistencia que nos habla de la diferencia entre ese delta de presión con ese delta de flujo y el segundo va a ser la compliance, que como sabemos es ese delta de volumen sobre ese delta de presión. Ya que hablando en cuanto a la ecuación del movimiento, entonces vamos a tener la presión del ventilador o la presión muscular del paciente. Depende de qué modo ventilatorio lo tengamos, va a ser igual a esa presión que genera ese volumen sobre el componente elástico, sobre esa elastancia, que lo vamos a llamar la carga elástica, y eso se lo vamos a sumar a la parte de esa presión generada para hacer flujo inspiratorio, eso lo vamos a llamar una carga resistiva. Y le vamos a adicionar un PIB, que cuando hay autopIB, eso donde se lo vamos a sumar también esta carga resistiva, y lo que vamos a hacer es finalmente mirar ese volumen atrapado y lo vamos a multiplicar por la elastancia. Entonces, si llevamos o traemos toda la parte de la ecuación del movimiento, los modos ventilatorios, hay muchos modos ventilatorios, pero los que vamos a ver más importante va a ser controlado por volumen o controlado por presión, para esta manera interpretar esas escalares. Si hablamos de controlado por volumen, entonces vamos a tener unas variables independientes y unas variables dependientes. En cuanto a las variables independientes, son las variables que yo voy a ponerle a ese ventilador, que en este contexto sería el flujo y el volumen, y esas variables dependientes es con esas variables que yo puse, cómo se van a ver interpretadas en las gráficas, que eso tiene que ver tanto con la resistencia y la compliance que vimos anteriormente. Esa sería nuevamente la fórmula de la ecuación del movimiento, y cuando un paciente está controlado por volumen, entonces nos vamos a trasladar a toda esta parte de la ecuación del movimiento. Por el contrario, si tenemos un paciente que está controlado por presión, entonces la variable que yo voy a poner, la variable independiente va a ser la presión y se va a reflejar en las variables dependientes, que va a ser el flujo y el volumen, dependiendo nuevamente de esa compliance y de esa resistencia al sistema respiratorio, y nos vamos a poner al lado derecho de la gráfica. Entonces, para recordar las variables de fase, entonces las variables de fase vamos a tener en la parte inspiratoria de ese trigger, que ese trigger nos habla del inicio de esa inspiración, que va a ser controlado por tiempo o por flujo cuando nuestro paciente está totalmente controlado, o por tiempo, cuando el paciente está totalmente controlado, o por presión o por flujo cuando nuestro paciente está asistiendo. Vamos a tener también la parte del target, que determina el flujo inspiratorio, que puede ser o por flujo, cuando calculamos el volumen en el tiempo, o por presión. Tenemos también la parte del ciclado, que es esa final de la inspiración y inicio de la expiración, que puede ser controlada por volumen, por tiempo, por flujo, por presión, y finalmente vamos a tener nuestra PIB, que como sabemos es la presión al final de la expiración. Si lo pasamos a un escalar, entonces miramos acá un trigger, que es ese disparo de la inspiración. Vamos a tener un límite, que en este caso pues sería por presión hasta donde vamos a llegar, después un ciclado donde se termina ese tiempo inspiratorio, donde termina la parte de la inspiración, cicla el ventilador y viene la parte expiratoria y finalmente la presión, la PIB.
Entonces, ¿cómo así? Si un paciente está controlado o no está, o está asistiendo. Entonces, acá vamos a ver lo del trigger. Entonces, cuando es una respiración controlada, vemos que todas las respiraciones son cíclicas y son cronometradas. ¿Eso qué quiere decir? Que acá va a estar controlado por tiempo ese trigger. O sea, si yo le quiero poner una frecuencia respiratoria a un paciente de 20, entonces se cogen esos 60 segundos, se dividen en 20 y eso nos da 3 segundos. O sea, cada 3 segundos mi ventilador va a disparar ese trigger. Mientras cuando tenemos una respiración asistida, pues vemos que no va a ser cronometrado, no va a ser, digamos, igual, sino va a ser 2.5, 2.7 segundos. Y acá en la parte negativa vemos esa fuerza del paciente. Que acá lo podemos ajustar por presión o por flujo. Ahora sí, entendiendo esa parte de la fisiología, entonces vamos a ver los escalares. Entonces, los escalares que son representaciones de esos parámetros respiratorios a lo largo del tiempo. Vamos a tener principalmente 3 escalares: el flujo versus el tiempo, el volumen versus el tiempo y la presión versus el tiempo. Y saber, importante, que cada escalar va a representar la respiración completa, desde que inicia la inspiración y termina la expiración, pero lo vamos a ver representado, depende si el paciente va a estar controlado por volumen o va a ser controlado por presión. Vamos a empezar entonces por el escalar, el volumen versus el tiempo. En este escalar va a representar la cantidad de gas entregado a los pulmones a lo largo pues, del tiempo. ¿Qué podemos interpretar en este escalar? Si el paciente tiene fugas de aire en el sistema o si tiene atrapamiento de aire. Entonces vemos que acá el paciente inspira, el paciente expira y todo lo que el paciente inspira tiene que salir. Cuando vemos esa que nos llega a la punta de base, esa parte expiratoria, entonces podemos hablar que puede haber una fuga en el sistema. Otro escalar que tenemos es el flujo versus el tiempo, que principalmente va a reflejar o va a representar ese flujo de gas entre el paciente y el respirador. Y acá tenemos dos cosas importantes. Entonces tenemos un flujo, cuando el flujo es constante, que da esta gráfica de manera cuadrada o rectangular, hablamos que el paciente está controlado por volumen porque nuestro flujo es totalmente constante. Y cuando hablamos por presión, entonces vemos que esta gráfica de acá es desacelerante. Empieza la parte de flujo inspiratorio y en la misma expiración empieza a disminuir ese flujo, ya luego viene pues la parte de la expiración. Todo esto que vemos acá al área bajo la curva representado acá en amarillo es el volumen movido durante la fase de la respiración. Y acá muy importante, pues hablando de este flujo, entonces, ¿qué son las constantes de tiempo? Entonces, no sé si alguien entiende, pues bien, digamos, para los chiquitos, las constantes de tiempo. Pues la constante de tiempo es lo que se demora, ya sea llenándose o vaciándose el pulmón. Entonces, se representa con la letra griega tau, que es igual al 63%, que se demora en vaciarse o llenarse un 63%. Y es útil en la medida en que se utiliza para medir el tiempo respiratorio en un paciente, que se entiende que será de 3 a 5 constantes de tiempo. Entonces, es el tiempo que necesita el sistema pulmonar, como pues lo dijo Daniel, para llenar o hacer un porcentaje del volumen pulmonar con una presión estable. Entonces, lo que mencionaba, entonces, cuando tenemos esa parte que el pulmón está llenándose, por decirlo así, si tenemos una constante de tiempo, se llenaría un 63.2%, dos constantes de tiempo, o sea, 86.5%, y así sucesivamente hasta que llegamos a 5 constantes, donde habría un 99.3%. Vemos que al principio, pues, el aumento es significativo y a medida que va aumentando, ya llegamos a una parte de MZ. Y en la parte de la expiración o cuando se vacía ese pulmón, entonces también tenemos unas constantes de tiempo y lo que representa acá es el porcentaje de volumen que queda dentro de ese alvéolo. Y si lo traspolamos con los escalares, entonces aquí vemos que aumenta a medida que aumenta el volumen y el flujo tendremos un flujo inspiratorio pico. ¿Cómo se saca esas constantes de tiempo? Entonces sería la compliance por la resistencia, que esa compliance pues va a ser un delta volumen sobre un delta presión, que acá sería pues un volumen total sobre una presión meseta o plateau menos la PIC, la resistencia que sería esa presión inspiratoria menos la presión meseta sobre el flujo, y esa sería pues la fórmula de la constante del tiempo. Importante saber que ese flujo también, cuando tenemos flujos altos y cuando tenemos flujos bajos. Entonces, cuando tenemos un flujo alto, por ejemplo, en este caso sería la parte azul, entonces tendríamos 60 litros por minuto o 1 litro por segundo. ¿Esto qué nos va a hablar? Que cuando tenemos un flujo alto, ese tiempo inspiratorio va a ser más corto en comparación de los flujos bajos y esa fase expiratoria va a ser mucho mayor. Si comparemos esta con la rojita, va a ser mucho mayor, y esto es importante pues de las enfermedades obstructivas cuando pues, los pacientes tienen atrapamiento de aire. Y por el contrario, esos flujos bajos en esta gráfica
pues sería la representación de 30 litros por segundo, 0.5 litros por segundo. Ese tiempo inspiratorio va a ser más largo, a diferencia del alto, y un tiempo expiratorio mucho más corto. También del flujo es importante saber que en los ventiladores los podemos, son rampas que podemos configurar. Entonces tenemos una forma de flujo, que es esta que vemos acá, que es la que veríamos en el ventilador, o si la traspasamos a este lado sería esta. Entonces aumenta el flujo, se mantiene un flujo constante, bueno, mantiene un flujo y luego llega como a un flujo mucho más alto de manera rápida y luego vas acelerando progresivamente. ¿Para qué me sirve esto en los pacientes? Entonces, uno, para la distribución del gas sea mucho mejor, eso me va a ayudar a disminuir el espacio muerto y va a mejorar la oxigenación y pues se describe que se puede utilizar en los pacientes con hipoxemia. Otro es la forma de flujo cuadrada, que es esta que tenemos acá o esta que está acá representada, que se usa, pues la que generalmente usamos es para los pacientes que generalmente están con inestabilidad hemodinámica, porque va a llegar un flujo, pero ese flujo va a mantenerse de manera constante. Y la otra forma de flujo es la parte sinusoidal, que es esta que vemos acá o acá representada, que es como más de la parte fisiológica. Entonces aumenta la inspiración de manera lenta y disminuye la expiración también de manera lenta. Entonces, ¿cuál de todas esas rampas es mejor? Entonces, este fue un estudio que se hizo en el 2020, donde tomaron diferentes tiempos de rise time y presión soporte y querían mirar en los pulmones normales, en los pulmones restrictivos y los pulmones con algún tipo de obstrucción. Y lo que ellos miraron fue el trabajo respiratorio. Entonces, lo que nos muestran es que cuando utilizamos rampas de la manera cuadrada, ese trabajo respiratorio va a ser mucho menor a comparación si utilizamos otro tipo de rampas, tanto en la parte normal, con las diferentes rise time o presión de soporte, con el pulmón restrictivo o con el pulmón obstructivo. Entonces, al final concluyen que la mejor forma de flujo para entregar es utilizar una forma cuadrada, porque tenemos un flujo máximo desde el inicio, hay mayor tiempo expiratorio, disminuye el trabajo respiratorio que vemos acá y evita pues esos picos y esas variaciones en la presión. ¿Qué más podemos mirar entonces en este tipo de escala cuando estamos hablando de flujo? Entonces tenemos que mirar si ese tiempo es suficiente para entregar la inspiración. Acá vemos un ejemplo que no es suficiente, por tanto no va a llegar a mi línea de base, y acá el tiempo es insuficiente para esa expiración. Vemos que acá nos llega a la línea de base. También que podemos mirar el atrapamiento aéreo en esos pacientes. Entonces acá tendremos un flujo totalmente normal, nuestra parte inspiratoria, nuestra parte expiratoria, y acá vemos que en la parte expiratoria nos llega a la línea de base, entonces hablamos que puede haber atrapamiento aéreo o también podríamos tener la parte de autopip. Entonces acá vemos una persona de esta línea discontinua, va a ser lo normal, y esta sería la persona que está haciendo pues ese atrapamiento de aire o autopip. Ya pasando el escalar presión-tiempo, que es uno de los escalares más valiosos, digamos, pues para nosotros tiene como varias cosas que podemos evaluar ahí. Entonces miramos la compliance de las vías respiratorias y las prevenciones de las vías respiratorias. Entonces acá lo vamos a diferenciar. Cuando tenemos un paciente que está controlado por presión, esa presión va a ser constante, entonces vamos a tener nuevamente nuestra forma cuadrada. Y ese sería controlado por volumen, donde vamos a ver una PIP, una presión inspiratoria máxima, una presión meseta, y finalmente, pues nuevamente la PIP, que ya vamos a ver cada uno de los puntos. Esas presiones de las vías respiratorias, entonces tiene que ver con la presión alveolar y con la totalidad de las resistencias de las vías respiratorias. Entonces, esa es una gráfica pues, donde vamos a tener absolutamente todos los puntos. Vamos a empezar del punto A al punto B. Entonces, ese punto A al punto B es el inicio de la inspiración. Acá va a aumentar debido a las resistencias del sistema y vemos que tiene esta fórmula que es la resistencia por el flujo. Entonces acá el sistema está tratando de vencer toda esa resistencia que pasa por el tubo traqueal, que pasa por toda la parte conductiva, por los filtros, por todos los circuitos que nosotros pues les ponemos al paciente. Luego llegamos al punto B, que es ese punto de presurización. El punto de presurización es de ese sistema, ese tubo, esa vía respiratoria, ya venció toda esa resistencia que vio al inicio y ahí sí realmente empieza la parte del flujo, que puede tener una pendiente. Si es aumentada, entonces vamos a ver que las resistencias pueden estar aumentadas, o si esa pendiente va a estar disminuida, la resistencia del sistema respiratorio va a estar disminuida. Luego pasamos del B a C, entonces ese es el inicio del flujo constante, ya se vencieron todas las resistencias, se empieza ahora hacia el flujo, y eso nos habla también de la parte de la compliance. Cuando pasamos de la C a la D, entonces acá pues va a haber un flujo cero, y esa presión es equivalente al aumento de la presión causado por la resistencia al inicio de esa inspiración. Entonces, ¿qué otras presiones nos faltan en esta gráfica? Entonces vamos a hablar de una presión transaérea, que sería la diferencia entre esa presión pico y la presión meseta, que también nos habla de toda la parte de las resistencias.
y la driving pressure, que nos habla de esa viscosidad o esa compliance, como estamos viendo acá, que es la diferencia de la presión meseta con la PIB. Pues de un momentico a la gráfica pasada. John, ¿qué es la de? ¿Cuál es la diferencia entre la D y la E? La diferencia entre la D y la E. En la E se llega al punto en el que el pulmón va a retornar a su estado original. Digamos que representa entre la E y la D, representa la sensibilidad del pulmón. Y la D, de la C a la D, lo que pasa es que al generar todo, o sea, al llenar el pulmón de aire, se produce como que se llena completamente, pero cae hasta la D, por lo que se acomoda digamos que la parte que no estaba completamente reclutada, y por eso cae ahí digamos que la presión en esa curva. Pero, ¿qué representa la D? O sea, si tú, la D y la E parecían que estuvieran iguales, pero no son iguales. ¿Sabes qué representa ese punto? ¿Por qué es diferente una de la otra? Dale, tú eres. No, pero pues, digamos que en la E representa el inicio de la respiración. Entonces ahí el flujo va a ser diferente porque va a empezar a caer. Ahí todavía no ha comenzado a respirar. En la E es el inicio de la respiración. Después de eso. O sea, lo que hay es lo que dice John, en la D hay reclutamiento arteriolar y por eso hay una caída de la presión. Y luego en la E ya no tenemos flujo, no hay flujo. La E está plato donde estamos de acuerdo. Pero hay un componente que, si quieren, no sé, sigamos con tu presentación y ahorita al final lo discutimos porque hay una diferencia entre esa diferencia que hay entre la C y la D, la C y la E y la D y la E. ¿Listo? Entonces, para recordar, entonces, ¿cómo vamos a hacer esa pausa inspiratoria? Entonces, pues simplemente vamos a hacer con la pausa inspiratoria aquí, pues nos va a arrojar lo que es la presión meseta, que es esa presión elástica de los pulmones y la caja torácica. Es importante saber que solamente representa la presión elástica, no representa la presión resistiva, porque para sacar la presión resistiva sabemos que la fórmula necesita un flujo y en la presión meseta no hay flujo, entonces pues solamente es la presión elástica, lo que nos habla pues de la presión alveolar. Y bueno, también tenemos que es menor de 30, algunos es menor de 28 o no, es menor de 25, y la presión pico, que es esa presión máxima durante la expiración, que es así nos va a hablar de la resistencia y del componente elástico, y las presiones pues las vamos a obtener entre 30, menor de 30 o menores de 35. Y la pausa expiratoria, nuevamente hacemos una pausa expiratoria y acá vamos a tener lo que es la PIB total menos la PIB externa, que es la que nosotros le ponemos al paciente, y eso nos puede dar una presión, pues la presión intrínseca o la POPIB, que es esto que estamos viendo acá. Entonces, en esta presión, en esta escala de presión, entonces vamos a ver cambios en la compliance y vamos a ver cambios también en la resistencia. En cuanto a la compliance, entonces vemos que acá tenemos la presión pico y la presión meseta. Cuando aumenta esa compliance, entonces esas presiones van a disminuir, tanto la presión meseta con la presión pico al mismo tiempo. No, porque es una. Por eso, tu imagen anterior video en la explicación. ¿Está como bien? Sí. Vamos a ver si puede. Ya. Hay cosas es que no puedes ver una receta en general, porque primero lo tienes en modo controlado y de entrada tú vas a presurizar el sistema con punto y no te va a reclutar realmente la presión platónica. Pues idealmente uno para poder para poder idealmente en modo controlado para que no se Listo, entonces los cambios en la compliance, entonces si aumenta la compliance va a disminuir esa presión meseta y esa presión pico al mismo tiempo, y cuando disminuye la compliance, pues la presión meseta y la presión pico van a aumentar porque pues nuestro pulmón va a ser más rico y vamos a necesitar más presiones para mover ese volumen.
Acá vamos a un ejemplo, entonces acá tenemos un ventilador con un paciente que tiene una presión pico y una presión meseta normales, y cuando aumenta esa presión vemos que aumenta tanto la presión pico como la presión meseta, y es por eso, porque hay un volumen corriente constante, la compliance va a disminuir y el ventilador va a necesitar más presión para mover ese mismo volumen. Y también sabemos que cuando hay una disminución en la compliance va a haber un flujo respiratorio que va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Porque como va a haber más presión, va a haber más energía dentro del sistema, y es la manera que hace la parte de la estancia, o sea, cuando se está disminuyendo, entonces va a ser mucho mayor. Entonces nos imaginamos un globo que pues lo inflamos y va a estar pues totalmente inflado, y cuando se suelta, pues al tener más presión, o si lo inflamos con más presión, al disminuirlo, pues va a salir mucho más flujo. En los cambios en la resistencia, entonces cuando esa resistencia en la vía respiratoria cambia, esa presión máxima cambia, pero la presión meseta va a permanecer totalmente igual. Por lo que les mencionaba, la presión meseta no nos habla de resistencia porque no va a tener flujo, porque lo vamos a hacer pues en una pausa para no dar flujo. Entonces acá si tenemos una presión meseta alta y una presión meseta normal, una presión pico alta y una presión meseta normal, vamos a hablar de problemas en la resistencia, y eso nos va a hablar de que el paciente puede tener un broncoespasmo, puede tener depresiones, ese tubo puede estar pequeño, pero por el contrario, cuando hablamos de que las dos aumentan, tanto la presión pico como la presión meseta van a ser alta, ahí sí vamos a hablar que hay un problema en la compliance, que puede ser pues un SRA, un edema pulmonar, una teleplasia, una neumonía o diferentes cosas. Entonces, en este ejemplo tenemos un aumento en la resistencia de esas vías respiratorias. Nuevamente acá tenemos un ventilador con una presión pico y una presión meseta totalmente normal. Cuando aumenta la resistencia, vemos que la presión pico es la única que aumentó, mientras la presión meseta se mantuvo totalmente constante, y vamos a hablar que mayor será la diferencia de esa presión transaérea que nos habla de la parte de la resistencia. Ahora, acá es importante en este escalar hablar de la apertura de las vías respiratorias. Entonces, la apertura de las vías respiratorias es para saber por qué nivel de la vía respiratoria va a abrir y va a empezar ese flujo. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Se va a hacer entonces de esta manera. Todo el sistema lo vamos a poner prácticamente a los niveles más mínimos. Entonces, acá vamos a poner el paciente con una frecuencia respiratoria de 5. Vamos a disminuir ese volumen corriente a 6 mililitros por kilo. El tiempo expiratorio lo vamos a modificar con el punto de que ese flujo quede también a 5. La PIP la podemos hacer a 0 o lo podemos hacer a 5. Y lo que hacen después es hacer la maniobra. Y lo que vamos a ver acá representado es esto mismo, que hay un aumento brusco de ese volumen, y nos habla que desde ese punto va a empezar toda la parte de la entrega del flujo a nuestro paciente. Por tanto, esta apertura de las vías respiratorias es para, digamos, nosotros individualizar en la colocación de la PIP en nuestros pacientes. En este escalar, presión versus tiempo, también vamos a ver el índice de estrés, muy importante. Entonces, ese índice de estrés que nos habla de la presión en comparación con esa compliance del sistema respiratorio, va a ser totalmente paralelo. Que lo normal es que sea totalmente lineal, que nos habla de los valores de 0.9 a 1.2, pero pues para ser más práctico lo dejamos en 1, que eso nos representa que ese flujo constante, la compliance no va a cambiar. Por el contrario, cuando vamos a tener un paciente que va a estar sobredistendido, entonces vamos a saber que esa compliance va a disminuir y ese índice de estrés va a aumentar. Y por el contrario, cuando tenemos un alveolo que está colapsado, entonces esa compliance va a aumentar y el índice de estrés va a disminuir. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a medir? Entonces nos recomiendan que se puede medir pues con una regla, porque no se va a ver como así de esta manera tan bonito en el ventilador, sino simplemente lo vamos a ver de esta manera. Entonces lo tenemos que medir en nuestro escalar presión versus tiempo, y también lo tenemos que mirar en la parte del flujo versus tiempo. ¿Por qué? Porque la idea es que ese flujo sea constante y lo vamos a medir en toda la mitad del flujo, no al inicio ni al final de la aspiración, sino en toda la mitad. Entonces acá tenemos lineal, que sería totalmente normal, la parte de la concavidad hacia abajo y la parte de la concavidad hacia arriba. También, entonces, controlado por presión. Entonces, en nuestro escalar presión-tiempo, entonces lo vamos a ver de manera constante en la presión. Acá el paciente estaría totalmente controlada y aquí el paciente no estaría asistiendo, porque se empiezan a hacer estas variaciones al principio, pues al final, cuando hay un pico máximo en la parte de la presión. Hay algo importante que es la presión, la curva de presión esofágica, que pues vamos a ver en otros cores, pero principalmente es esta la que tenemos acá. Entonces, nos vamos a representar que esa presión esofágica, a medida que aumenta su presión, también a medida que aumenta la presión esofágica, también se va a relacionar con aumento de esa presión de la vía aérea y de la parte del flujo. Y aquí, entonces, ¿cuál es la manera de posicionarlo? Entonces, normalmente se produce hasta la parte del estómago, donde vamos a ver estas variaciones,
y finalmente después las vamos a ir retirando hasta que vemos todas las partes de las oscilaciones cardíacas. Y vamos a tener la prueba de oclusión, que va a ser principalmente hacer una prueba de oclusión, después vamos a hacer presión sobre el tórax del paciente y ahí nuevamente vamos a tener pues nuestros escalares. Entonces, ¿cómo vamos a saber que realmente ese balón esofágico está bien posicionado? Entonces, a nivel de la presión, entonces vamos a tomar el punto más alto, el punto más bajo, lo restamos, y en la parte de la presión esofágica, el punto más alto, el punto más bajo lo restamos, y luego vamos a ver la presión esofágica con la presión, y nos tiene que dar de 0.8 a 1.2. Si es menor de 0.8, tenemos que inflar más el balón, o si es mayor de 1.2, vamos a desinflar el balón. Entonces, esta es la parte de los escalares, como el resumen de lo que vamos a ver. Entonces, tenemos la parte del volumen, cuánto es controlado por volumen y cuánto es controlado por presión. Entonces, tenemos la presión, que acá se ve de manera diferente. El punto 1 en ambos lados va a ser esa presión de inicio. El punto 2 va a ser esa presión pico que vimos. El punto 3 sería ya la parte de la presión de Z cuando hacemos pues esa maniobra. En la parte del flujo, entonces vemos que controlado por volumen va a ser el flujo constante, mientras la parte de presión va a ser una curva pues ya es acelerante. Acá vamos a tener el flujo máximo, luego el flujo al final de la expiración, el flujo expiratorio máximo y el flujo al final de la expiración. Y en la parte del volumen es muy similar, donde tendríamos el volumen máximo. Entonces, en resumen de la parte de los escalares, entonces, ¿qué podemos mirar en todos los escalares? Entonces, en el escalar flujo-tiempo podemos mirar si el paciente tiene obstrucción de las vías respiratorias, si tiene atrapamiento de aire o si tiene autopista. En el escalar volumen-tiempo, pues vamos a mirar toda la parte del volumen inspiratorio, del volumen expiratorio, ese tiempo inspiratorio, o si el paciente tiene alguna fuga en el circuito o pues del tubo. Y en el escalar presión-tiempo es el que pues más nos va a dar información, donde podemos mirar toda la parte de la compliance, la resistencia, el índice de estrés, la apertura de la vía respiratoria, esa diferencia entre presión pico y meseta y la driving pressure. Ahora sí vamos a pasar a los bucles. Entonces, los bucles evalúan nuevamente la mecánica respiratoria y va a representar dos variables, que son la presión y el flujo, en función del volumen. Entonces, vamos a tener una que un bucle va a ser presión con el volumen y la otra va a ser el flujo con el volumen. Entonces, vamos a empezar por la curva presión-volumen. La curva presión-volumen, entonces, hacia el año 1987, cuando no teníamos pues, los ventiladores pues, táctiles o no teníamos pantalla, entonces lo hacían con el método de la superjeringa, que lo que ellos hacían era conectar la parte proximal del tubo traqueal, un transductor de presión, y tenían una superjeringa que aproximadamente era 2 litros, y lo que ellos hacían es que iban introduciendo 100 mililitros de volumen y hacían pausas durante 3 segundos. A los 3 segundos miraban en ese transductor de presión cuánto había subido la presión y pues lo reflejaban de esta manera, que este es pues de los estudios originales, y así era como se construyó anteriormente. Actualmente, entonces, pues lo podemos ver en los monitores, y acá, pues, es importante saber que en esta curva presión-volumen vamos a tener una parte de inflexión inferior, que es donde aumenta, pues, el volumen y la presión, y de esta manera, pues, es cuando tenemos nuestros alvéolos y vamos a empezar a reclutarlos. Luego va a empezar la inspiración, y en la parte de la inspiración vemos que ya a mayores presiones el cambio de volumen no va a ser tan representativo, y ya cuando lleguemos a un punto de inflexión superior, entonces acá pues cambios de presión no van a representar cambios de volumen, y esto más adelante vamos a ver que lo podemos ver si nuestro paciente también tiene una sobredistensión, que ya lo vamos a ver. Importante saber que acá también podemos ver la parte de la histéresis, que la histéresis es la propiedad intrínseca del pulmón que relaciona todos los componentes viscoelásticos. Entonces acá llegamos al final de la inspiración, y luego va a empezar la parte de la expiración, que es totalmente pasiva, y vemos que va en contra de las manecillas del reloj. Cuando el paciente está en CPAP o está asistiendo, entonces va a ser todo lo contrario, va a ser a favor de las manecillas del reloj, donde vamos a tener una presión negativa, una inspiración y finalmente una expiración. ¿Para qué nos sirven estos bucles? Entonces, importante, es una persona normal, vamos a tener un bucle normal, una compliance normal, nos habla una relación de presión-volumen totalmente normal, tenemos una ventilación eficiente. Cuando tenemos SRA, entonces esa escalada se empieza a inclinar hacia la parte inferior, y acá nos va a hablar de disminución de la compliance, entonces vemos que necesitamos altas presiones para hacer los mismos volúmenes, y en la parte del enfisema entonces va a aumentar la compliance, donde tenemos pues que a pequeñas presiones va a tener grandes volúmenes. Entonces, esto es lo que les mencionaba, la sobredistensión pulmonar. Entonces, cuando llega un punto en que así le pongamos más presión, no va a haber más volumen, entonces nuestro sistema se va a empezar a sobreextender, y esto es lo que llama como el pico del oro, que podemos ver en los ventiladores, que es esto mismo que se ve reflejado en esta gráfica. Y lo otro es la curva flujo-volumen,
que nos da información sobre el flujo de aire que entra y sale en los pulmones. Entonces, vamos a ver que tenemos una parte nuevamente de la inspiración y la parte de la expiración. Cuando tenemos atrapamiento de aire, vemos que se forma como en la parte de la expiración una curva algo ahuecada y eso es lo que nos va a hablar del atrapamiento de aire en los pacientes. ¿Para qué nos va a servir este bucle? Entonces, para medir el flujo expiratorio máximo, para mirar si hay obstrucción de esas vías respiratorias, para mirar si hay atrapamiento de aire o también para mirar fugas de aire. Entonces, como se van a mirar las fugas de aire, se ven de esta manera. Entonces, vemos toda la parte de la inspiración y la parte de la expiración pues no va a llegar a su línea de base. También, ¿qué podemos mirar? Entonces, podemos mirar si hay resistencias de la vía aérea, que va a ser también normal. Va a haber un vaciamiento pulmonar homogéneo, no vamos a tener ningún tipo de obstrucción, pero cuando vemos estas líneas así como en forma de serrucho, nos va a hablar de que las resistencias van a estar aumentadas generalmente por secreciones, o pues espeso, condensación del tubo o alguna obstrucción basal de ese tubo traqueal. Y ya finalmente, entonces, consolidando todo, vamos a tener 6 pasos para poder, digamos, interpretar tanto los escalares como los bucles. El primer paso, entonces, mirar qué tipo de respiración tiene nuestro paciente, que fue el que vimos anteriormente, al principio. Entonces, de esta manera podemos saber si el paciente va a estar controlado por presión o va a estar controlado por volumen. ¿En qué escala lo vamos a mirar? En el escalar flujo-tiempo. Entonces, acá sería controlado por volumen porque tenemos un flujo constante nuevamente, o por presión de la manera desacelerante. En el segundo paso, vamos a diferenciar pues la parte de las mediciones pulmonares. Entonces, acá vamos a mirar pues toda la parte de la presión inspiratoria máxima, la presión meseta, la PIB, pues para mirar toda la parte de las resistencias y la compliance del sistema, como vimos también anteriormente. En el tercer paso vamos a identificar los bucles de ese ventilador, que vamos a tener 2. Uno, que es la presión volumen, donde vamos a mirar principalmente el estérisis o si el paciente tiene sobreextensión. Y en el flujo volumen, pues vamos a mirar obstrucciones, secreciones o fugas. En el cuarto paso, entonces vamos a confirmar ese modo ventilatorio, entonces vamos a mirar si nuestro paciente va a estar controlado por volumen, presión o si tiene presión soporte, y vamos a mirar qué ondas son normales y qué ondas son anormales, depende del modo ventilatorio en que esté. En el quinto paso, entonces vamos a interpretar los gráficos inspiratorios y expiratorios. ¿Para qué? Para mirar si ese retorno de la parte inspiratoria llega al punto cero, mirar los tiempos expiratorios si es suficiente para entregar ese volumen y para mirar la PIB. Acá que podemos tener alteraciones, entonces autopip o atrapamiento aéreo, y en el sexto paso, pues para identificar asincronías, que pues también será pues charla en otra ocasión. Que pues alguna de ellas serían los esfuerzos infectivos, el doble disparo, pues el ciclado prematuro tardío, que pues luego lo vamos a mirar. Y finalmente, como conclusiones, entonces las gráficas del ventilador son una herramienta fundamental para la evaluación de la mecánica respiratoria. La ecuación del movimiento explica el comportamiento de la presión de la vía aérea como resultado tanto de los componentes elásticos y resistivos. El índice de estrés, pues evaluado en la escala presión-tiempo durante la ventilación, con flujo constante permite pues identificar si el paciente pues puede tener una sobreextensión o por el contrario reclutamiento. La apertura de esta vía respiratoria define el umbral mínimo necesario para iniciar una ventilación efectiva y su conocimiento es pues clave para ventilar a los pacientes cuando le estamos poniendo PIB. Y finalmente, la integración de escalares y bucles permite una ventilación mecánica más personalizada, orientada a reducir la lesión inducida por el ventilador. Gracias. Preguntas y comentarios por favor. Primero el foro. Creo que te felicito, me parece que realmente le diste tu presentación, incluso los ejemplos que incluiste fueron bastante claros. Hay algunas cosas que se pueden mejorar de las diapositivas, el logo lo sigues poniendo con el fondo que se ve los cuadritos y no se ve transparente, como detalles como el veo, pero en general me parece que las diapositivas fueron bastante claras. Pero entonces al principio estaba como corriendo y de hecho me sobraron casi 5 minutos, entonces pues hubiera esperado hablarlo con más calma porque tenías claro el tema, pero pues cuando uno corre mucho también me pasa, pues a veces se me saltan cosas o se olvida de que era lo que iba a decir en cada una de las cosas, pero en general parece que me gustó bastante. Gracias. Mafe, yo creo que ese es el tema ideal para preguntar más, como que lo que siempre hemos hablado para volver a coger la audiencia. Acá era el tema ideal porque es fisiología dura y pura, de lo que les pudiste haber preguntado más que solo una vez, porque pues una vez les preguntaste y no lo volviste, aprovechando que tenías el recurso para volverlos a despertar. Entonces, me parece que era una buena ocasión para que hubieras aprovechado como para integrar con tu audiencia
sobre todo pues con los más pequeños, como muchas veces los vas a ir a ver. Intentemos, como nos ha recomendado desde el profe Yepes, como integrar a la audiencia con lo que tú hiciste, con preguntas claves que si bien tenías ahí la respuesta, me parece muy válido que le preguntes a alguien qué entendió al fin y al cabo de la constante de tiempo o qué entendió de esto, porque cuando lo rapeas un poco es un tema súper grande, obvio, y yo sé que eso es como la introducción grande al ventilador, me parece súper importante que aproveches y les preguntes más a los chiquitos. Te resto muy bien. Bueno, volvamos a la pregunta que te has mostrado. ¿Sí? ¿Cuál? ¿La diferencia en un punto y el otro? ¿Puedes volver a esa diapositiva, Mafe, por favor? Sí, espera. Ah, bueno. Entonces aquí. Espera, si quieres, espera, ya hablamos de eso. Ah. Tira. Ah, pues no. Uh-huh. Entonces, Mafe ya se adelantó a explicar gran parte de esta primera diapositiva que ella nos mostró. Pero la idea es que, pues, Mafe nos explicó cómo funcionaban cada uno de los bucles, que cada uno tenga claro qué significa los puntos, en el escalar, para que entendamos por qué se pueden ver anormales. Entonces, no sé si Dani nos quiere recordar qué representaba el 1, el 2, el 3. Vale, entonces el 1 es esa presión que se debe superar para empezar como dar una ventilación efectiva. El 2 vendría siendo la finalización de la inspiración. El 3... Espera, ¿el 2 sería la finalización de la inspiración? No, el 2 es la presión máxima de la inspiración. La presión pico, ajá. El 3 ya es el cambio que se hace a expiración y por tanto el final de la inspiración. No. John, ayúdale, ¿qué es el 3? Sería la de... 3 sería la plató. La ¿Listo? La pausa. Listo. ¿Qué sería el 4? Abajo. No, mira. Ahí sería la inspiración. Mira que estamos en el mismo tiempo de la inspiración, pero ¿qué sería el 4? El pico flujo inspiratorio. ¿Listo? 5. Ahí es donde no hay flujo. Listo. 6. Es el flujo máximo en la expiración. El pico flujo expiratorio. Listo. 7. La finalización de la expiración. Listo. Y este es cómo se ve representado en todos los modos. No vamos a hablar de los modos, hay una charla de modos tradicionales para eso. Ahora, ¿qué cambió acá? ¿Qué ven de diferente respecto a esta? Mírenla. ¿No? Aumentó la presión pico. ¿Qué más? ¿Qué pasó con los flujos? ¿Cambiaron o no cambiaron? ¿No cambiaron? El flujo expiratorio. ¿Qué pasó con el flujo expiratorio? O sea, aumentó, disminuyó. Entonces tenemos un pico aumentado y un flujo expiratorio aumentado. ¿Qué podría estar pasando? Sí, hay un aumento en la parte de la disminución de la compliance. ¿De la compliance? O aumento de la estancia, más bien. Aumento de la elastancia. Ok. Listo. ¿Cuál sería la diferencia en un modo presión control? ¿Qué le verías? Miren el modo presión control de antes y miren el modo presión control de ahora. Se aumentó la plató. ¿Sí? Podría ser, aunque como José lo mencionó durante la presentación de Mafe, no es el escalar más ideal para hacer toda la mecánica respiratoria. Pero ¿qué más cambió respecto al flujo? Mira el que está antes, el normal, y mira el siguiente. La expiración es más larga. Listo. ¿Qué más? Mira el volumen. ¿Qué pasó con los volúmenes? Más bajitos. Exacto. Entonces, ya Dani lo había dicho, creo, disminuyó entonces, ¿qué? La compliance. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante cuando ustedes ven una escalar. Que sepan qué es cada parte y qué es lo que están viendo cuando se altera una característica como la compliance. Ahora pasamos con este siguiente. Andrés, ¿qué cambió? A ver, el normal.
Ese es el normal. Este es el normal y este es el alterado. La resistencia que aumentó. La presión meseta sigue igual. Sí, Y la presión trasaérea aumentó. la presión transaérea aumentó. Entonces eso entiende Esa cómo está la diferencia. resistencia. Flujo expiratorio. ¿Y el flujo qué cambió? ¿Aumentó o disminuyó? Otra vez. A ver, la normal. Normal. Y la alterada. Entonces están haciendo atrapamiento aéreo. No está llegando a cero. No está llegando a cero. ¿Listo? Entonces, en volumen control, ¿cómo vamos a ver un cambio de resistencia? Por aumento de la presión pico. Meseta, ¿cómo va a estar? Igual. Y el flujo no va a llegar a cero. Puede no llegar a cero por la resistencia. Y en presión control, ¿qué le ven de diferente? A ver, la normal y la alterada. ¿Qué más cambió? Vemos lo mismo del flujo. El flujo no llega a cero. Se disminuye el pico flujo expiratorio. ¿Y qué pasa en el modo, en el loop de presión? ¿Va a cambiar o no va a cambiar? Miremos la normal. Pues realmente no, ¿listo? Porque es presión control y esa es la variable control. Listo. Ahora esta. ¿Qué pasó? Dani, procede. Un esfuerzo inspiratorio del paciente. Un esfuerzo inspiratorio, muy bien, listo. ¿Cómo lo vas a ver representado entonces en volumen control? Bueno, pues como una inflexión en el escalar. Reflexión en el escalar de el tiempo. En el flujo. ¿Está igual, cambia o no cambia? Entonces está realmente igual. Ok. Mira que aquí hay algo llamativo y es que depende de cómo sea el flujo, puede o no aumentar la presión pico. Mira que, de hecho, Mafe mostró el estudio, el trabajo, de cómo se alteraba dependiendo la forma de la onda. Pero mira que la presión pico, si tuviéramos un flujo cuadrado, no necesariamente va a aumentar con el esfuerzo inspiratorio, pero sí va a aumentar si el flujo es constante. ¿Listo? ¿Y qué pasa en el modo de presión control?